Seguimos con el mismo tema y veamos, Gaby, parte de los gremios que apoyan la movilización y algunos que ya avisaron que no van. Exactamente. Recordemos que es el 21 de febrero. Camioneros, que es el que convoca a esta movilización, dragado y balizamiento, CTA, bancarios y movimientos sociales. Estos van a apoyar esa movilización a la que convoca Camioneros. Exactamente. Entre los que no adhieren están la UOCRA, o sea, la construcción, los metalúrgicos de la UOM, los colectiveros de la UTA y los gremios ferroviarios principales como la Unión Ferroviaria y la Fraternidad. Pero decíamos, a medida que fueron pasando estos días, cada vez son más los gremios que se van sumando a no adherirse a esa movilización. Se suma el gremio de comercio, estaciones de servicio, SUTER y Sanidad. Tampoco, por ejemplo, adhiere UPCN, que es el principal gremio en cantidad de estatales, y otros varios gremios que han avisado que no adhieren. Pero vamos ya al móvil nuevamente con Fernando Alonso, que, como nos anticipaba recién, tiene un invitado para ampliar este tema. Fernando, adelante. Sí, Daniel, en realidad le trasladamos la pregunta a Mariano Martín, que hoy escribió una nota muy importante en ámbito financiero, donde habla que el gobierno nacional juega con 5.000 millones de pesos para desalentar a gremios para que vayan a la marcha. O sea, juega con 5.000 millones de pesos, que ya tendría que haberle pasado a algunos gremios de las obras sociales, sindicales, y de esta manera, con esos 5.000 millones de pesos, trata de desalentar la convocatoria a la marcha del 21. A ver, Mariano Martín está ahí al lado, tu crónica pasa por ahí, ¿no? Sí, básicamente lo que contamos en la nota tiene que ver con una cantidad de recursos que había comprometido Mauricio Macri apenas asumió, y de hecho fue parte de la estructura de la campaña electoral de Cambiemos, porque obviamente cualquier fuerza política busca el apoyo de sectores sindicales, y cuando se sentaba con los gremios, Mauricio Macri les decía, bueno, estos recursos que habían estado retenidos y que se habían acumulado, un total, en ese momento eran 30.000 millones de pesos, yo se los voy a terminar entregando. Cumplió a los pocos meses de asumida la presidencia Mauricio Macri, al menos en términos formales, firmó un acuerdo donde dijo que iba a ir entregando bajo diversas modalidades estos recursos, pero lo cierto es que un monto muy importante, que hoy con intereses son 5.000 millones de pesos, no fue entregado, casi diríamos en espejo con lo que había sido la actitud de Cristina Fernández de Kirchner en su gobierno de entregar o retasear esos fondos de acuerdo a cuáles fueran las necesidades políticas del gobierno en aquel momento. De la misma manera, Mauricio Macri dijo, bueno, esta plata que yo me comprometí, reténganla y usémosla para alguna negociación, que es justamente la que tenemos hoy. Un sindicalismo dividido, una CGT claramente fracturada, pero que en lo formal todavía está referenciada en un triunvirato, que no tiene prácticamente vinculación entre sí, claro, pero que está frente a una movilización convocada por Hugo Moyano, y que ante esta movilización son hoy más las deserciones que las participaciones, por lo menos desde lo formal. A ver, ¿vos creés que es la marcha de Moyano, como yo decía antes en la venta, o hay elementos para marchar independientemente de esta estrategia del gobierno de decir en la marcha de Moyano lo demonizamos? Yo creo que si cabe, los dos razonamientos son ciertos. Es una marcha que va a capitalizar Moyano porque sin lugar a dudas va a ser una movilización seguramente muy masiva, pero al mismo tiempo, ¿quién podría desconocer que hay motivos para marchar? Como seguramente lo sabía hace 6 meses, respecto de la desaceleración o el freno en la economía, el empleo que no crece, la inflación que no cede. Hay una cantidad de elementos realmente incontrastables que permitirían una marcha de estas características, pero también es una movilización que pudo haber impulsado en otro momento el movimiento obrero, no lo hizo, lo está haciendo ahora, y hoy son muchos más los que le dicen que no, los que le dan la espalda, incluso siendo que algunos dirigentes formales se jactan de ser muy respetuosos de la formalidad, de la institucionalidad de la CGT, y esto, mal que les pese a quienes hoy se referencian con los gordos o con los independientes, se votó en una reunión de consejo directivo, algunos se ausentaron, pero la mayoría en ese momento dijo vamos a marchar. De esa mayoría son muy pocos los que hoy quedan acompañando a Hugo Moyano, y te diría que es muy probable que no le haga demasiada mella en términos de convocatoria. Acá básicamente el grueso de los que van a acompañar la movilización seguramente van a pasar centralmente, por supuesto, por camioneros, pero también por organizaciones sociales y por el CTA. Daniel, Mariano Martín te está escuchando. Con todo gusto, muy interesante el análisis, Mariano, y te agrego, ¿qué peso tiene el componente político en esto, teniendo en cuenta que varios de los líderes de los gremios que se bajan de la movilización aclaran que no quieren quedar pegados con los partidos que sí adhieren, que son de izquierda, y el kirchnerismo?
Sí, ese es un argumento que, por supuesto, puso en escena básicamente Carlos Acuña, el hombre de Luis Barrionuevo dentro del triunvirato, y me recuerda que en abril de 2016, a los pocos meses de asumir Mauricio Macri, la CGT, en ese entonces todavía dividida en tres fracciones, organiza una manifestación. El mayor problema en aquel momento era la inmensa cantidad de despidos en el sector público y hasta ese momento eran, recordemos, tres CGT, la de Moyano, la de Luis Barrionuevo y la de Antonio Caló. Las tres iban a ir juntas a esa movilización y el último día Luis Barrionuevo dijo: yo no voy a ir al final porque no me gusta que el kirchnerismo se mezcle en estas movilizaciones. Bueno, obviamente Luis Barrionuevo sabía en esta ocasión que seguramente el kirchnerismo iba a querer participar de esta protesta, que lo iban a hacer seguramente como pasa históricamente en Argentina. Los partidos de izquierda iban a tratar de ponerse a la cola con sus diferentes planteos, separándose pero al mismo tiempo acoplándose a la medida de fuerza, y que ahora suena un poco, por lo menos gatopardista, que ese sector diga: nosotros no queremos participar por la pureza ideológica que queremos expresar. Bueno, evidentemente no son esas las razones. Hay claramente un intento de Luis Barrionuevo de no llevar, como quiere Moyano o como está dispuesto el camionero, hasta el final la disputa con el gobierno, y por el contrario, históricamente lo ha manifestado así el gastronómico, quiere llegar hasta un punto donde mantenga la vinculación y la institucionalidad con el gobierno, amague con hacer determinadas protestas, pero que después rápidamente pueda sentarse nuevamente en una mesa a cogestionar, que es donde en definitiva mejor se mueve Barrionuevo. No es un dirigente ni que tenga demasiada preponderancia en los términos gremiales y muchas veces tampoco en lo político, pero es alguien que ha sabido venderse muy bien y posicionarse como alguien de vital importancia, tanto para el sindicalismo como para la política, y en esa condición a un hombre como Barrionuevo le sirve mucho más sentarse a negociar con el gobierno que entrar en una confrontación directa como parece estar dispuesto Hugo Moyano. De acuerdo. Y finalmente, todos estamos mirando el día 21, pero la marcha este jueves, el 15, convocada por la CTA, pero con el apoyo de muchas organizaciones sociales, de partidos políticos, de los propios camioneros, y con el anuncio de muchas ollas populares y corte de accesos. ¿No puede ser casi tan fuerte como la del 21? Puede ser que vaya, digamos, va a tener obviamente un correlato muy fuerte en términos de lo que a veces es más visible para las coberturas, que son las obstrucciones del tránsito y los incordios que pueda generar, pero creo que la atención va a estar más que nada centrada en el 21. En todo caso, lo de 15 va a funcionar como un prolegómeno, como una muestra. En todo caso, sí va a funcionar, y ahí quizás podemos agregar un dato nuevo, como un indicio de una nueva configuración dentro del sindicalismo, porque es evidente que con esta CGT ya definitivamente fracturada y con un horizonte de mediano plazo donde ya no va a haber una sola CGT, sino varias expresiones, probablemente encontremos a el sindicalismo opositor o disidente nucleado o referenciado bajo algunos dirigentes como Pablo Moyano, los dos líderes de la CTA, algunas organizaciones sociales, y del otro lado se configure una CGT oficialista, seguramente reconocida por el gobierno y con una mayoría relativa. Creo que lo que va a mostrar el 15 y con más fuerza el 21 va a ser seguramente esta nueva configuración del sindicalismo, que probablemente sea la que tenga Mauricio Macri para los 2 próximos años de gestión. Bien, muchísimas gracias, Mariano. Y Fernando, cerrás vos desde allí. No, simplemente para cerrar, después del 21, ¿o Moyano queda fortalecido o debilitado, o el gobierno cambia algo o no? Lo que es seguro es que el gobierno no va a cambiar nada. El gobierno ha actuado lo suficiente, vos lo mencionabas al principio, con esto de las negociaciones por los fondos de las obras sociales, como para mitigar el impacto directo y político que pueda llegar a tener esta manifestación. Yo descarto que el gobierno vaya a actuar en consecuencia, como pasó en otras etapas de la democracia, donde los gobiernos reaccionaban ante determinadas protestas y modificaban o sentaban a la mesa de negociación a los manifestantes. En este caso, seguramente no va a ser así, y Hugo Moyano quedará referenciado una vez más como líder de la disidencia, líder de la oposición, en la búsqueda también de ser un polo de atracción para la política y para todos los partidos que hoy están en la vereda de enfrente del gobierno. Martín, muy claro, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Daniel, ustedes, compañeros en estudios.